Fue tu primera impresión cuando te encontraste con Vladimir Putin para la entrevista? Pensé que parecía nervioso y realmente me sorprendió mucho cuando noté eso, ¿sabes? Y pensé que parecía alguien que lo había pensado demasiado, que tenía un plan. Y no creo que esa sea la manera correcta de abordar una entrevista. Después de hacer muchas entrevistas durante mucho tiempo, pienso que es mejor saber lo que piensas. Decir tanto como puedas con honestidad para que no te confundas con tus propias mentiras y simplemente ser tú mismo. Y me dio la sensación de que él la abordó como un estudiante demasiado preparado y pensaba, ¿por qué está nervioso? Pero supongo que porque pensaba que mucha gente lo vería. Probablemente también estaba preparado para darte una clase de historia completa, justo como lo que hizo. Bueno, eso me sorprendió totalmente y me molestó porque pensé que estaba haciendo obstruccionismo. Quiero decir, le pregunté, como suelo hacer, la pregunta más obvia y tonta de todas, que es, ¿por qué hiciste esto? Y él había dicho en un discurso que creo que vale la pena leer, aunque no hablo ruso, así que no lo he escuchado en el original. En el momento en el que inició la guerra, dio un discurso a todos los rusos en el que les explicó, en la mayor medida que hemos visto hasta ahora, por qué estaba haciendo esto. Y dijo en ese discurso que temía que la OTAN, el Occidente, los Estados Unidos, la administración de Biden, los ataquen preventivamente. Y me pareció interesante. No puedo evaluar si ese es un miedo basado en la realidad o uno basado en la paranoia, pero dio una respuesta. Entonces aludí a eso en mi pregunta, y en lugar de responderla, se lanzó a un largo y tedioso, desde mi perspectiva, recuento de los grandes hitos de la historia rusa. Y la implicación que pensé fue, bueno, Ucrania es nuestra, o el este de Ucrania ya es nuestro. Y pensé que él estaba haciendo eso para evitar responder a la pregunta. Así que lo último que quieres cuando estás entrevistando a alguien es que te manipulen. Y yo no quería ser manipulado, entonces un par de veces lo interrumpí respetuosamente, pero él no lo aceptaba. Y luego pensé, ¿sabes qué? No estoy aquí para demostrar que soy un gran entrevistador. No se trata de mí. Quiero saber quién es este tipo. Creo que la audiencia occidental y global tiene derecho a saber más sobre él. Así que lo dejé hablar. Porque no siento que mi reputación esté en juego, ¿sabes? La gente ya ha sacado sus conclusiones sobre mí, en la medida en que lo han hecho. No me interesan esas conclusiones de todos modos. Así que solo déjalo hablar. Y me calmé y solo lo dejé hablar. Y en retrospectiva pensé que fue realmente muy interesante. Ya sea que estés de acuerdo o no, o pienses que es relevante para la guerra en Ucrania o no, esa fue su respuesta. Y por lo tanto, es inherentemente significativa. Dijiste que estaba nervioso. ¿Y tú? ¿Tenías miedo? Es Vladimir Putin de quien hablamos. No tenía miedo en absoluto y no estaba nervioso para nada. ¿Bebiste té antes? No, yo hice mi rutina de siempre de café y bolsitas de nicotina. No suelo beber té. Intenté no comer todos los dulces que nos ponen enfrente, que esa es mi debilidad, comer porquerías. Se suele comer mucha azúcar antes de una entrevista, y eso te atonta. Me resistí a eso. No me puse nervioso en todo el tiempo que estuve allí. ¿Por qué lo estaría? Tengo 54 años, mis hijos ya son adultos. Creo en Dios. Casi nunca me pongo nervioso. No estaba nervioso, solo estaba interesado. Me interesa la historia soviética, la estudié en la universidad. He leído sobre eso toda mi vida. Mi papá trabajó en la Guerra Fría. Era un tema de conversación recurrente. Y estar en el Kremlin en una sala donde Stalin tomaba decisiones, ya sea sobre la guerra o sobre asesinar a su propia población, era algo que no podía asimilar. Estábamos en la antigua oficina de Molotov. Entonces, para mí eso fue impresionante. Pensé que sabía mucho sobre Rusia. Resulta que sabía mucho sobre el periodo soviético. Sobre los juicios de purga de 1937, la hambruna en Ucrania, sabía bastante. Pero resulta que no sabía casi nada sobre la Rusia contemporánea. Pero sí, estaba impresionado por el lugar donde estábamos. Y esa es una de las principales motivaciones en esta etapa de mi vida. ¿Sabes? Por eso hago lo que hago, porque me interesa y quiero ver tanto como pueda y tratar de sacar conclusiones en la medida que pueda. Así que estaba muy enfocado en eso y no estaba nervioso. No pensé que iba a matarme o algo así. Y no tengo miedo de eso de todos modos. ¿No tienes miedo de morir? No, la verdad es que no. Quiero decir, de nuevo, es una cuestión de edad y etapa de la vida. Tengo 4 hijos, así que hubo momentos cuando eran pequeños en los que estaba aterrorizado de morir, porque si moría,
tendría enormes consecuencias. Pero no, quiero decir, en este punto no quiero morir. Estoy disfrutando mucho de mi vida. He estado con la misma chica durante 40 años y tengo 4 hijos con los que soy muy cercano. Bueno, ahora 5, una nuera. Y los amo a todos. Soy muy cercano a ellos. Les digo que los amo todos los días. He tenido una vida realmente interesante